Bueno, cordial saludo para todos. Nos encontramos en la segunda sesión de la semana 8 de la asignatura de entrenamiento deportivo 1. Ya hicimos una primera parte con la intervención de la estudiante de psicología del deporte, quien está haciendo sus prácticas profesionales en la intervención directa para con esta asignatura, generando habilidades, herramientas en pro de la psicología del deporte específicamente. También ya vimos un pequeño video, el cual es como la introducción a la sesión del día de hoy, intentando hacer una pequeña reflexión sobre si nosotros como entrenadores consideramos que la planificación de ese entrenamiento y la periodización del mismo, la asignación de unos contenidos, de unos métodos y unos medios de entrenamiento, no es una tarea nada fácil. ¿Cómo será realizar esta misma función como entrenador a un deporte como el triatlón, donde combinamos tres modalidades deportivas con alta exigencia, obviamente condicional, y en algunos casos en pro del rendimiento deportivo? Entonces, no sé, comparto el micrófono para que ustedes de pronto uno o dos puedan compartir algo de lo que acabaron de visualizar, qué impresión les da, qué mensaje les queda. Profe, pues digamos que personalmente, eh, pues desde la parte del entrenamiento considero que, bueno, de la planificación, es un factor, digamos, que no hay nada imposible, ¿no? O sea, si bien lo ve uno superficialmente que, uy, fue pucha para planificar y cuadrar todos los tiempos para un triatlón es complejo, pues yo creo que pues todos estamos en la capacidad para llegar a hacer dicho trabajo, ¿no? Y más que hacerlo, pues obviamente poder llevar o enaltecer al atleta a que pues obviamente lo realice, ¿no? Pues obviamente el plus sería que ganara, ¿no? Pero pues digamos, del solo hecho de estar ahí, de vincularlo pues en ese deporte que pues considero que es demasiadamente exigente, pues digo yo que pues se está haciendo un buen trabajo de parte de uno como entrenador. Perfecto, Raúl, muchas gracias por siempre compartir tu percepción. Eh, sí, sin lugar a dudas, de hecho, para algunos atletas amateurs, simplemente el objetivo quizás podría ser terminar un triatlón, ¿verdad? Poder culminarlo. Allí estaría el gran logro de la planificación para algunos, para otros podría ser terminado en un tiempo determinado, y para unos pocos quizás alcanzar un reconocimiento deportivo. Porque no sé si de pronto alguno de ustedes ya conocía a nuestro atleta que está ahí en el video. De mi parte, no, profe. No, profe. ¿Quién ya conocía de pronto a Javier? ¿Ninguno? Bueno, Javier es un triatleta muy especial, específicamente porque tiene también una historia de vida detrás. No solamente porque haya sido el primer triatleta español en ganar o hacer podio en unas Olimpiadas, ganar una medalla, porque sea el triatleta con mayor campeonatos mundiales en España ganados, sino porque tiene también una historia de vida detrás. Entonces, rápidamente los invito pues a que después en sus espacios libres sigan indagando. Él, después de haber jugado fútbol, a los 11 años decide retirarse de estos entrenamientos. Un amigo lo invita a que empiece a nadar en el club del barrio y pues allí encuentra la natación. Obviamente tiene el componente también aeróbico por el entrenamiento que había hecho y empieza a hacer un poco de duatlón y pues se vincula finalmente al triatlón. Siendo deportista sub-20, creo que sub-20 o sub-23, si no estoy mal, la Organización Médica de España le detecta una alteración cardíaca y determinan que esa alteración cardíaca puede poner en riesgo su vida si sigue practicando este deporte o entrenándose para él. Por lo tanto, le quitan la licencia como jugador, como deportista federado, y no puede seguir representando a España en ningún torneo internacional. Para esto, obviamente, para él es muy fuerte, para su familia, muchos años de entrenamiento detrás y se acercaba a una Olimpiada.
muy importante para él, en la que quería pues obviamente hacer podio y quedar en la historia, ¿no? Él no baja los brazos, continúa entrenándose de mejor o igual forma y sigue buscando conceptos diferentes y valoraciones en médicos cardiólogos en diferentes partes de Europa. Así logra encontrar uno que le da un punto de vista diferente, generan argumentos para con la federación y logran reactivar la licencia y empieza otra vez a competir. Lastimosamente entrenando para esa Olimpiada que seguía, se cae en la bicicleta, se fractura y no puede ir a esas Olimpiadas. Muchos quizás de pronto pensarían en retirarse en ese momento. Él por lo contrario siguió entrenando, se dedicó en ese tiempo de recuperación a entrenar y a revisar a sus mayores competidores cercanos por tiempos y demás, analizarlos y obviamente pues generar una estrategia también para poder enfrentarlos en unas posibles justas más adelante. Así es, pues él va, participa en las siguientes Olimpiadas y afortunadamente en el Mundial y les gana el Mundial y demás. Entonces básicamente es un mensaje de superación, de que como decía Raúl y en las palabras de Raúl, todo se puede. Sí es difícil hacer la planificación del entrenamiento deportivo, pero pues no es imposible. De que depende, como decía nuestra psicóloga hace un momento, de la motivación que tengamos nosotros, de la motivación que logremos vincular a los demás que tenemos como entrenador, como entrenados, como deporte. Bien, ¿alguien quiere aportar algo más? Profe, pregunta. En el video que se ve la triatlón, ¿es el Ironman o es triatlón normal? Triatlón normal. O sea que se puede considerar que el otro objetivo para este español sería el Ironman, también de una Olimpiada. No sé si lo tenga él presupuestado, pero pues él trabaja, digamos, es que es específicamente para el triatlón y obviamente en unas marcas olímpicas. Ah, y el otro es, profe, según la planificación. Eh, Tengo entendido que después de salir de natación uno queda muy flácido, no sé la palabra Un específica. poquito lejos, Pablo. Tengo entendido que para la natación y pasar al otro deporte y al otro, en la natación uno sale muy flácido. O sea, sería un entrenamiento de natación, luego pasar un tiempo de recuperación y luego a pasar al atletismo, ciclismo. O Bueno, lo que es de digamos una que vez. hay diferentes formas de afrontar la preparación del triatleta. Tuve la posibilidad de experimentarlo y como tú mencionas, quizás las transiciones es lo más difícil que hay en este tipo de deporte o en esta modalidad. Eh, yo no pondría una por encima de la otra. Quizás no sé si sea más fácil salir de la bicicleta, ir a correr o ir a nadar, pero pues yo creo que sí es significativo las transiciones en este deporte. Eh, y bueno, yo creo que ahí pues obviamente la planificación del entrenador, del entrenamiento pues varía dependiendo del entrenador, ¿no? Y hay diferentes tipos de metodologías de esa planificación del entrenamiento. Eso va y ha venido evolucionando a través del tiempo. Mm, Cuando yo empecé a entrenar no existían los métodos de entrenamiento que existen ahora. Ahora el triatleta, la gran mayoría de triatletas se están entrenando con un entrenamiento polarizado, así se llama. Si quieren ustedes pueden apuntarlo y buscarlo un poquito más allí. Y es un entrenamiento polarizado porque básicamente pues intenta trabajar a unas intensidades también muy altas con unas frecuencias o potencias de entrenamiento que se puedan testear. Básicamente pues a grosso modo, porque eso también es obviamente muy amplio, es lo que habla ese entrenamiento polarizado. Entonces básicamente pues para responderte aunque o para comentarte, sí hay diferentes tipos de metodologías del entrenamiento para la planificación de este deporte específicamente. Ah, ok, profe. Es que lo digo desde la parte personal porque cuando salía de la materia de natación salía a hacer tenis, entonces yo salía muy flácido y no tenía coordinación. Bueno, Total, pero creo que las transiciones y las adaptaciones fisiológicas como de esos grupos coadyuvantes son muy importantes en esto. Eh, bueno, ahí otro paréntesis como a modo de sugerencia,
yo le recomendaría que intentáramos todos pasar y experimentar este tipo de deportes, por lo menos el duatlón, y realmente reconocer la complejidad de ese entrenamiento y también, perdón, reconocer hasta dónde somos capaces de llegar, porque nosotros con el cuerpo humano quizás tenemos unos límites muy, muy grandes que podemos alcanzar, eh, y nosotros pues usualmente como dice su nombre, los limitamos a algunas funciones muy básicas, pero creo que somos capaces de hacer cosas muy, muy grandes. Y este deporte sí básicamente lo demuestra, ¿no? Un Ironman, ese tipo de actividades. Bien, entonces paso a compartir pantalla para seguir avanzando en el contenido programático del día de hoy. ¿Me confirman cuando puedan ver la pantalla, por favor? Ya, profe. Gracias, muchachos. Y espero ahí que me vayan asentando con la voz cuando tengan alguna inquietud y demás. Bueno, ya hicimos esta primera parte. Rápidamente vamos a mencionar algunos aspectos conceptuales importantes frente a las teorías que les mencionábamos anteriormente con los compañeros. Hicieron la socialización y bueno, quedaron algunos temas también claros allí. Ustedes también han profundizado, pues obviamente en casa y básicamente es como seguir enriqueciendo conceptualmente los contenidos de esta planificación. ¿Listo? Desde la teoría general de la acción, se reconoce, muchachos, allí para que ustedes lo vayan apuntando, ya que este parcial del segundo corte va a ser un poco más analítico y no tanto lineal. Bueno, entonces la intención es entender a profundidad el concepto para poderlo obviamente después explicar. La carga constituye la categoría central del entrenamiento, ¿listo? Ya que debido a su naturaleza, magnitud y orientación, o sea, aquí ya hay unos 3 componentes que yo debo empezar a conceptualizar en esas horas que tengo de trabajo autónomo. Ya estoy identificando que la carga lo componen 3 estructuras: la naturaleza de la carga, la magnitud de la carga y la orientación de la carga. ¿Listo? Entonces yo sé que, por ejemplo, Ángel, Raúl, Jan y bueno, la gran mayoría toman apuntes, entonces ahí estarán apuntando en su cuaderno que deben buscar qué es la naturaleza de la carga, la magnitud de la carga y la orientación de la carga. ¿Listo? Porque si desconozco estas anteriores mencionadas, va a ser muy difícil que yo como entrenador pueda producir una adaptación hacia el objetivo que yo determine. ¿Listo? Si no hago una distribución adecuada de esa carga desde la orientación, magnitud y orientación, no voy a poder producir una reacción de adaptación en pro de mi objetivo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero generar una adaptación a los ejercicios aeróbicos para aumentar el techo aeróbico y poder así hacer ejercicios de fondo, ¿sí? En las carreras, por ejemplo, de calle, pero trabajo a través de métodos fragmentados, de altas intensidades, con recuperaciones incompletas y quizás otros sistemas energéticos constantemente, pues no estoy favoreciendo a la adaptación que yo quiero generar específicamente, por más de que ellos, los anteriores que yo mencionaba, me puedan aportar algunos complejos estructurales de esas dimensiones de la carga. ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí, sí, señor. Bueno, acá como se dan cuenta, no lo estoy mencionando yo, no es sacado de David Fonseca, ya quisiera. Estos términos que les estoy mencionando son tomados de la literatura de diferentes autores que yo le estoy poniendo acá, porque esto es a través de una investigación sistemática que se realizó. ¿Listo? Entonces, a través de una revisión sistemática aparecen lo más relevante frente a diferentes autores hablando de la misma teoría general de la acción. ¿Listo? Para que ustedes ahí me vayan siguiendo. Bueno. Listo, profe. Perfecto. Entonces, lo que queremos buscar obviamente es conseguir ese efecto a través del entrenamiento, ese efecto que ustedes determinen que es el necesario dependiendo cada una de las etapas o los periodos en que se encuentren. ¿Listo? Eso es muy importante. En la misma línea, Lenier asegura que la unidad que
ordenar lógicamente, el poder unir un ejercicio y otro a través de una metodología adecuada, identificando adecuadamente las cargas de entrenamiento, va a ser el factor decisivo para que tengamos esa dinámica en ese entrenamiento y podamos generar esa adaptación. Entonces, acá volvemos y hablamos sobre lo que les he mencionado desde casi las primeras sesiones. Es importante que yo conozca el medio y los métodos de entrenamiento, ¿listo? O sea, qué tipos de ejercicios, qué metodología yo puedo utilizar, qué método yo estoy utilizando para alcanzar esos objetivos y esas adaptaciones, ¿ok? Y obviamente qué carga de trabajo voy a suministrar en esa sesión determinada. Acá hay muchos aspectos que ustedes pueden ir escribiendo, ir consultando. Ustedes quieren, pueden ir haciendo su listica de lo que tienen que consultar y van indagando cada vez más. Tenich en 1988 señala que la carga de entrenamiento indica muy a menudo la medida cualitativa y cuantitativa del trabajo desarrollado y representa la medida fisiológica de la solicitud generada en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que el entrenador, nosotros muchachos, afortunadamente lo digo yo, debemos intentar siempre analizar qué es lo que se produce como resultado, ¿sí? Fisiológico o internamente bioquímico en nuestros deportistas cuando yo le asigno una carga. Y debo intentar de manera cuantitativa o cualitativa poder dar respuesta a eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que está sucediendo internamente después de que yo estoy generando una carga en ese organismo? ¿Ok? Que esa carga pues se manifiesta a través de las relaciones funcionales concretas con una determinada profundidad y duración, que según su magnitud provoca una fatiga, disminución de las reservas energéticas. ¿Por qué hablamos acá de las reservas energéticas y de la fatiga? Porque lo que nosotros queremos, en otras palabras, intentando sintetizar esto un poco, es que ese entrenamiento deportivo, esas cargas que yo estoy suministrando, generen un estado de fatiga y movilice una cascada de acciones fisiológicas y bioquímicas en mi deportista, ¿sí? Que muy seguramente va a deber o va a tener que utilizar en la competencia determinada. Acá vuelvo y les digo, la energía que yo no gaste no se va a producir y la energía que nunca gasté no la voy a poder utilizar, o sea, en una determinada prueba. Eso es muy importante que ustedes lo tengan ahí muy, muy presente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, o sea que básicamente hay que Y no sé por qué no estoy escuchando nada, no sé si soy yo o de pronto escucho muy bajito o ustedes escuchan bien. Profe, ahí se escucha bien. Ya le subí todo mi volumen a mi PC. Adelante. Profe, entonces básicamente, digamos, esa energía para gastarla, digamos, en un determinado momento en el entrenamiento, hay que gastarla toda. Es una buena pregunta, Ana. Porque básicamente lo que nosotros hacemos desde el entrenamiento es generar unos estadios o unas fases en las cuales vamos gastando una energía paulatinamente. Cuando yo tengo, por ejemplo, un corredor de fondo, ¿sí? Yo hago unos periodos previos hasta que ese deportista esté apto para hacer una cantidad de volumen en cuanto a kilómetros cercano a los que va a hacer en una competencia. No sé si me explico. No lo pongo de entrada que corra, por ejemplo, en las primeras sesiones unos 25 kilómetros continuos. ¿Sí? No, yo le fragmento esa cantidad de kilómetros y voy trabajando quizás unos volúmenes promedios que se van haciendo un incremento paulatino, pero a medida que va evolucionando ese volumen, yo le voy vinculando al entrenamiento algunos aspectos determinantes, como por ejemplo, que mantenga la técnica en la cantidad de kilómetros, o por ejemplo, que mantenga un ritmo o una cadencia de zancada, por llamarlo de alguna manera, a un tiempo determinado en una cantidad de kilómetros específica, ¿sí? O sea, yo voy jugando con esos componentes de la carga. Recuerda que no solamente son los volúmenes, es el total, es la intensidad, es cuánto le permito que descanse en cada uno de los ejercicios.
Bien, entonces todo esto tengo que ir haciéndolo paulatinamente, acercándolo a ese esfuerzo total que quizás va a ser previo, antes de una competencia. Claro que yo personalmente opino. Eh, creo que hay algún estudiante decía que él conocía algunos métodos de entrenamientos modernos donde el deportista nunca superaba una cantidad de kilómetros para recorrer una maratón. Yo personalmente opino, por, desde mi poca experiencia como deportista y en mi poca experiencia planificando o haciendo entrenador de estos deportes de tiempo y marca, que sí es importante movilizar esos sistemas energéticos en pro de satisfacer las necesidades específicas de una cantidad de kilómetros en unos tiempos determinados. O sea, en otras palabras, yo voy de la línea que sí es importante gastar la energía antes para poderla tener allí cuando se necesite más adelante. Ok, profe. No sé si respondí ahí a tu pregunta, Ana, pero pues ustedes saben que la intención es hacerlo un poco más contextual, ¿no? Sí, profe, sí entendí. Perfecto. Por carga también se entiende que cada una de las dosis de entrenamiento que es aplicada al deportista con el fin de desencadenar los procesos adaptativos en el organismo. ¿Listo? Ya enzimáticos, de sistemas, de movilización, degradación, etcétera. Todos los procesos que necesitamos generar, pues son producidos a través de esa aplicación, de esa dosis de entrenamiento, ¿listo? O dicho de otra manera, la carga es el estímulo necesario que debe producirse sobre los diferentes órganos y sistemas del deportista, con el objetivo de provocar una serie de adaptaciones que influyen en su rendimiento. Si quieren apunten esto, muchachos, esto al final. Yo sé que ustedes le toman pantallazo y demás, pero apúntenlo por ahí en el cuadernito que más aprecien de planificación, de entrenamiento, que acá realmente nos están diciendo qué es lo que nosotros debemos intentar hacer de manera eficiente en el campo, ¿no? Perfecto. El deporte se marca dentro de un contexto de crecimiento, de creciente exigencia física y psicológica en cuanto al desarrollo, mantenimiento y disponibilidad de rendimientos deportivos máximos, en donde las cargas de entrenamiento que son utilizadas deben ser cada vez mayores para poder disponer de garantías de éxito en contextos de rendimiento. Esto lo que hace alusión es que cada vez se están trabajando más contenidos en un porcentaje mayor o de volumen o de intensidad bajo una especificidad específica. Esto con el fin de poder generar un estado de rendimiento óptimo. Aquí van a influenciar todo lo que ustedes ya conocen que está alrededor del entrenamiento deportivo. Por ejemplo, la biomecánica deportiva, ¿sí? Biomecánica deportiva, en pro, obviamente, de la ejecución adecuada de la técnica, el aumento de la eficiencia mecánica, ¿sí? Y la disminución de lesiones, por ejemplo. Eso está implícito allí. La ergonomía, entonces la ciencia de la ergonomía aplicada hacia el deporte en pro de generar beneficios en las posturas y en el desarrollo de esas competencias, por ejemplo, ¿ok? Todo el tema de diseño y fabricación, por ejemplo, de elementos como la bicicleta, arcos, flechas, eh, zapatillas de correr, entonces todas las grandes marcas están involucrando una gran cantidad de dinero significativo en la ciencia para poder encontrar ese material perfecto que permita un mayor desarrollo en cuanto a dinámica y poder así romper récords mundiales, porque los récords mundiales son los que quedan en la historia y obviamente pues generan un poco más de marketing. Todo esto se ve involucrado obviamente allí. ¿Algún aporte hasta allí? ¿Ninguno? Perfecto. No, profe, todo claro hasta el Perfecto. momento. A la hora de establecer las cargas, ya que estas deben estar diseñadas de acuerdo a las posibilidades individuales y a las características del deportista que están siendo entrenados. Ahí están dos aspectos determinantes y que son también el padre quizás de algunos principios del entrenamiento deportivo que pues los vamos a ver un poco más adelante, que es, yo hago una planificación
y yo hago una estandarización de una carga que le voy a suministrar a mi deportista, teniendo en cuenta las características individuales que tiene este deportista. ¿Listo? Así yo tenga un deporte colectivo, la intención y la invitación que les hago es que intenten siempre hacer una asignación de una carga individualizada, unas tareas, unos roles específicos por también las características de cada uno de ellos. Si las cargas sobrepasan ciertos límites de rendimiento personales, el resultado consecuente puede ser negativo, obviamente como el sobreentrenamiento o el tipo de lesiones, ¿verdad? Pero del mismo modo, ojo que si tenemos unas cargas insuficientes, pues el progreso del entrenamiento no va a ser el mejor, o sea, vamos a tener un estancamiento en esa planificación del entrenamiento. Más no es mejor, pero también debemos tener cuidado cómo estoy haciendo y otorgando esos porcentajes de la carga. Perfecto. Entonces, en tanto y en cuanto a las cargas se aproximan a un nivel óptimo en función del rendimiento alcanzado, mejor será la adaptación provocada. ¿Esto qué nos quiere mandar o qué mensaje nos envía clarísimo? Pues que yo debo trabajar, ¿cierto?, a un nivel óptimo funcional de ese rendimiento y con unas cargas específicas, ojalá en un gran porcentaje de esa preparación. Lo que hemos venido de pronto hablando en las anteriores sesiones. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, muchachos? Sí, profe, señor. una pregunta. Eso espero porque esto quizás es lo más difícil de la planificación. Eso que acabé de mencionar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no todos los atletas sostienen o son capaces, ¿sí?, de sostener un gran tiempo o una mayor parte del tiempo cargas específicas y concentradas. Esa es una gran dificultad, ni siquiera los deportistas de élite o de rendimiento, ¿bien?, logran mantener un gran periodo en el tiempo de estas cargas específicas y concentradas, pero es el llamado que nos hacen obviamente para el pro de los altos logros deportivos, ¿no? Adelante. Profe, cuando usted se refiere a posibilidades individuales, ¿a qué se enfoca eso en la diapositiva anterior? Donde ¿Cuál decía es? posibilidades individuales y características del deportista. De pronto estamos entrenando tú y yo lo mismo, que quizás pueda ser ejercicios de, bueno, hipertrofia en el gimnasio, ¿sí? Sí. Pero mi posibilidad de tener un aumento significativo va a estar delimitado por una genética y por quizás una concentración también alta de testosterona en sangre, que esta hormona pues obviamente me va a ayudar a producir el crecimiento y el tamaño muscular y el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Esa es una posibilidad o una posibilidad individual que yo tengo y una posibilidad individual tuya que el entrenador debe conocer para poder establecer los objetivos. No que no pueda trabajarlos, sino simplemente poder estipular un objetivo. Nos hacen unos tallas, unos perímetros y los planteamos los objetivos. Entonces, para Argüello es aumentar a través de este año 15 centímetros, 15%, perdón, los perímetros musculares. 15% de los perímetros musculares, y en David podría ser aumento de 10. Oye, ¿por qué no lo podemos poner 15 y 15? Porque quizá la concentración de testosterona, la genética, etcétera, etcétera, juega un papel determinante allí. O sea, va directamente relacionado también con las características del deportista, o esas posibilidades individuales es más del aspecto genético. Exacto. Todo lo que sea individual mío, ya sea intrínseco o extrínseco, que me van a permitir construir un objetivo o alcanzar un logro. Vale, profe. Gracias. Bien, Navarro y Rivas en el 2001 consideran que la carga total de entrenamiento de una sesión corresponde con la suma total de los ejercicios realizados durante la misma. Por eso les decía en la sesión anterior que es importante intentar, por lo menos, darnos la pela de cuantificar cualitativa o cuantitativamente todos los esfuerzos que haga mi deportista o que sea sometido. Si yo hago un calentamiento
y mucho más, por ejemplo, en deportes como de fondo, donde el calentamiento dura de 35 a 45 minutos, muy seguramente hay una cantidad de metros o de estímulos que han realizado, que yo los debo cuantificar para que al final de esa sesión yo pueda tener con claridad cuál fue el volumen total de la sesión, porque cualquier 2.000, 3.000 metros van sumando. Si eso solamente es una sesión, pero sumen después 40 sesiones, eso es una cantidad de metros significativa. ¿Listo? Entonces, o de tonelaje, por ejemplo. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Acá está lo que yo les había mencionado en la clase anterior. Las características, por ejemplo, de esa carga. Entonces tenemos una carga excesiva, una carga entrenable, una carga de mantenimiento, una carga de recuperación, una carga ineficaz. ¿Listo? Ojo, acá simplemente lo traigo para colación para que ustedes lo tomen un pantallazo, lo tengan ahí como referencia y lo puedan seguir leyendo. Acá quiero hacer un paréntesis. Cuando estamos diciendo que es una carga ineficaz, que está por debajo más o menos del 30%, hace referencia a cuando yo planteo el objetivo en mantenimiento o en un objetivo de adquisición. Ahí esa carga del 30% por debajo no va a ser significativa y es ineficaz. Pero les hago una pregunta a ustedes. Si yo trabajo si trabajo del 30% para abajo, ¿cuál podría ser el objetivo de esa sesión? ¿Una adaptación? Por ejemplo, muy bien. O una de recuperación. Muy bien, de descarga. ¿Listo? Entonces Profe, acá también puede ser de control, ¿no? depende, porque si tú estás haciendo 21 kilómetros y vas a testear los 21 kilómetros, no sería una carga insuficiente. Ah, ok. Y menos si vas a hacer, por ejemplo, entonces un RM. ¿Bien? Entonces ahí sí depende. Pero las dos anteriores sí van de la mano. Entonces acá es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Es insuficiente si es de mantenimiento o es de adquisición. Ahí sí es insuficiente. Solo es un porcentaje que nos dan estos dos autores para que ustedes lo tengan como un parámetro. Quizás esto pueda variar dependiendo obviamente de la línea en la cual uno se está centrando de estudio, ¿no? Esas cargas máximas de 90 a 100, cargas submáximas 75 al 90, ustedes lo pueden de pronto tener como una escala de valor ahí interesante. Carga media 60 a 75, carga moderada 45 al 60, carga pequeña del 30 al 45 y carga insignificante por debajo del 30. Pueden apuntarlo y lo van a tener ahí, que eso podría servirles para esa escala de valor. Me avisa si puedo seguir. Me avisa cuando pueda seguir, muchachos. ¿Sigo, chicos? Sí, profe. Gracias. Que no sé si alguien está copiando, si lo dejo ahí como con el lápiz en la mano. Entonces me van avisando, por favor. También nos plantean que tenemos unas cargas extensivas y unas cargas intensivas. ¿Esto? Simplemente es otra identificación de las cargas que nos pueden servir. Ahí para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Bien? Bueno, atendiendo entonces a esto, Matvier en el 83 y Jan Navarro en el 2001, entre otros autores, clasifican las cargas también en cargas externas y una carga interna. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el atleta también está o puede ser influido de esta manera. Una carga externa son los ejercicios reales a los que se someten los deportistas durante el entrenamiento. Es decir, las tareas que tienen que realizar
y que constan de manera objetiva el trabajo realizado al venir determinadas por una magnitud. ¿Qué es la magnitud? Ahí estamos respondiendo a algo que teníamos como inquietud al principio. Entonces, la magnitud de la carga es el volumen, la intensidad y la duración. Y obviamente la orientación de la carga. ¿Listo? Entonces, recuerden fortalecer esos aspectos que le mencioné anteriormente e ir consignándolos conceptualmente ahí en su cuaderno. Y esa carga interna corresponde a la reacción interna o del organismo frente a la carga externa que se le aplica, o sea, frente a ese volumen, intensidad y duración y la orientación de esa carga que se le dio. ¿Listo? Es decir, el nivel de respuesta que alcanza el organismo ante la carga. Usualmente nosotros como entrenadores siempre estamos intentando tener algún dato cuantificable para poder tener como respuesta a esto, saber qué fue lo que sucedió internamente dentro del deportista, ¿listo? Poderlo conocer de alguna manera cuantificable y que sea fiable. Por ello, obviamente, la ciencia ha intervenido fuertemente frente a esto. Y tenemos nosotros de pronto algunas formas de medirlo, de medir esa respuesta, ¿bien? ¿Cuáles pueden ser? Obviamente algunos parámetros que se han establecido a través del tiempo, algunos parámetros fisiológicos, como puede ser la frecuencia cardíaca. Pero ojo aquí, la frecuencia cardíaca también debo saberla utilizar como un medidor. Si yo estoy haciendo ejercicios intermitentes de alta intensidad con recuperaciones incompletas y cada uno de esos ejercicios varía en su intensidad quizás, ¿sí? Está fragmentado y varía una intensidad frente a la otra, pues va a ser muy difícil que yo tenga una frecuencia cardíaca estable. La literatura dice que la frecuencia cardíaca es más o menos en ejercicios constantes, va a tener una estandarización a partir ya del segundo a tercer minuto. Entonces, si yo hago ejercicios intermitentes de corta duración, de alta intensidad, que van variando en la dimensión, por ejemplo, del descanso, y etcétera, etcétera, pues muy seguramente la frecuencia cardíaca no va a ser el medidor más exacto porque va a variar constantemente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Profe, lo que yo entiendo es, digamos que en esa intensidad de los ejercicios, obviamente no va a ser lo mismo hacer, digamos, eso, como usted bien lo relaciona, que son ejercicios intermitentes. O sea, yo lo relaciono como, digamos, hacer una sesión, digamos, no sé, digamos, de una sesión de trabajo, digamos, específico, ejemplo, tren superior, ¿sí? Con, digamos, push-ups, fondos, bueno, todo esto no va a ser la misma toma de esta frecuencia cardíaca que si, por ejemplo, hiciéramos un entrenamiento, no sé, digamos, de fútbol, que obviamente son trabajos intermitentes, es así como yo lo relaciono, ¿sí, profe? Más o menos. Por ejemplo, si hacemos un entrenamiento de HIIT, ¿sí? O hacemos un ANRAM, un IMON, como los que ustedes de pronto hicieron el semestre pasado conmigo, pues la frecuencia cardíaca va a estar variando constantemente porque son ejercicios diferentes con diferentes intensidades, ¿cierto? Yo lo podría controlar con la frecuencia cardíaca cuando, por ejemplo, es un ejercicio constante y cíclico y que va a mantener usualmente casi siempre una frecuencia, ¿sí? Que puede ser un trote continuo, 5 kilómetros, etcétera. Bien, el test de Cooper, 12 minutos, bueno, más o menos por ahí. Bien, hay otros medidores que están intentando utilizarse para poder medir esa escala de esa intervención que yo estoy haciendo desde la carga, y es la frecuencia ventilatoria. ¿Listo? El consumo de oxígeno. Algunos, no sé si ustedes vieron, bueno, voy a mirar el pantallazo, se los voy a mandar. El Deportivo Cali, la semana pasada que bueno, estaban haciendo la transmisión de las noticias, el Deportivo Cali, los jugadores estaban haciendo un trabajo en el campo y tenían unos implementos allí en el campo haciendo la ejecución y básicamente estaban midiendo el consumo de oxígeno en ese tipo de actividades, ¿sí? De entrenamiento ahí en el fútbol. La concentración de lactato, afortunadamente la ciencia, como les digo, ha evolucionado mucho. No sé si alguno de ustedes tuvo prueba de lactato algún tiempo atrás. Bueno, eso era todo un tema. Ahora el medidor de lactato es portátil,
lo puede llevar el entrenador en el bolsillo y simplemente pinchando levemente el lóbulo de la oreja va a tener concentración de lactato en sangre y va a ser un predictor muy preciso del estado, obviamente, de su deportista en cuanto a fatiga y concentración de metabolitos, etc. Bien. Actividad eléctrica muscular. La fatiga también se puede, obviamente, conocer por la conductividad eléctrica del músculo, o sea que lo podría yo realizar a través de la electromiografía, por ejemplo, inalámbrica, que no es invasiva, que no es a través de agujas, sino a través de un sistema inalámbrico que le va a permitir al deportista mantener, pues obviamente, su técnica deportiva un poco más fiable y hacer los movimientos más constantes, ¿sí? Más o menos, o a través, pues obviamente, de parámetros relacionados con la ejecución, un poco más de los, de los parámetros motores que puedan ser visibles en ejecución de tiempo en campos, como velocidades, amplitudes, frecuencia y ritmo. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque todo esto pueden ser herramientas que ustedes consulten y sí o sí debemos utilizar en campo, muchachos. Estas u otras que ustedes tengan, pero sí o sí debemos cuantificar esos esfuerzos y mantener un control de ellos. Entonces, Berskojanski ya nos muestra y empiezan a hablar, dicen que del 2000, yo creo que un poco antes, desde el 90, empiezan a analizar también que hay una carga externa en ese deportista y que esa carga externa hay una estructura que queda muy fatigada, que es el sistema parasimpático con una carga psicológica. Entonces, tenemos cargado el sistema nervioso central por una fatiga preferente motora, ¿sí? Fisiológica, y también el sistema parasimpático con una carga o una fatiga psicológica. No es igual hacer unos entrenamientos y un partido de preparación entre el equipo A y B del mi mismo equipo, o sea, titulares versus suplentes quizás, a hacer un entrenamiento con un partido amistoso frente al equipo local rival o tener una competencia real. Nunca es igual. Eso genera una demanda o una carga psicológica mayor, por ejemplo, enfrentarse quizás de local o visitante fuera del país, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso lo tengo que cuantificar. En la actualidad, algunos modelos de planificación, en deportes colectivos intentan cuantificar cuantitativamente y cualitativamente el esfuerzo psicológico de cada uno de sus entrenamientos, que los van acercando paulatinamente el de la competencia y le dan un gran valor al descanso con actividades de baja carga psicológica post competencia. ¿Listo? ¿Fue claro este tema de la carga psicológica? Chicos. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Entonces, Raúl, apunta ahí para que le digas a nuestra psicóloga para ver si más adelante podemos tocar este tema. ¿Listo? ¿Cómo podemos cuantificar la carga psicológica en los entrenamientos? Que sería un boom donde logremos tener la ayuda de ella. Listo, profe. Apúntalo y lo dice. No que yo te lo mandé decir, sino que... Listo, listo, profe. Perfecto. Tenemos esta gráfica de la carga del entrenamiento que simplemente yo creo que también el compañero que socializó anteriormente lo mencionó. Tenemos una naturaleza, una magnitud, orientación y una organización. Eso es la carga, ¿listo? Y de la naturaleza, pues obviamente tenemos una naturaleza de la especificidad y de un potencial, que es general y específica, ¿listo? Tenemos una magnitud que nos habla básicamente del volumen, la intensidad y la duración. Ese volumen puede ser global, como hago referencia de un microciclo, un mesociclo o, por qué no, de un macrociclo, ¿sí? O parcial de la sesión de entrenamiento o de un ejercicio específicamente. ¿Qué porcentaje de ese ejercicio referente al de la sesión o al del microciclo? ¿Ok? Y tenemos una organización que es selectiva compleja. Básicamente selectiva quiere decir que no tiene gran, como su nombre lo dice, pues digamos que son ejercicios un poco más analíticos y simples de ejecutar, y la orientación, si es pues compleja, va a demandar la sincronía de diferentes sistemas motores y de diferentes sistemas cuando trabajamos en un deporte de conjunto.
La organización, pues se tiene una distribución que es regular o concentrada. Básicamente cuando estamos hablando de la distribución, si es regular es en unos periodos regulares de entrenamiento, si es concentrada cuando hablamos de bloques específicos como de choque o de competencias. ¿Listo? Esa interconexión simultánea o secuencial. Simultánea quiere decir que yo voy a trabajar un contenido, luego la siguiente sesión trabajo algo del contenido, pero no está relacionado directamente con el resultado de ese contenido anterior. Secuencial quiere decir que dependo específicamente de esa organización, teniendo en cuenta de cómo evolucionó, cómo se comportó con el ejercicio o la sesión anterior. Esto es a modo general para que también lo revisen y podamos profundizar ustedes ahí en su tiempo autónomo estos conceptos, ¿listo? Que van a enriquecer la concepción del entrenamiento, muchachos. Bien, acá voy a tomar entonces a uno de ustedes como ejemplo. Entonces, por favor, a ver. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, sí, señor. Perfecto, Cristian, regálanos tu atención y todos concentraditos que ya vamos a acabar la sesión de hoy. Entonces, estas preguntas que tenemos acá son unas preguntas que nosotros como entrenadores debemos tener la capacidad de ir respondiendo ordenada y lógicamente. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para poder responder a estas preguntas? Básicamente tenemos que acudir a esos presaberes y conceptos y muy seguramente la experiencia que hemos tenido. ¿Por qué nombro a Cristian? Porque pues Cristian nos manifiesta que tiene alguna experiencia ya como entrenador. Entonces, vas a situarte, Cristian, en uno de tus roles, entrenador de alguna modalidad específica, si quieres mencionarnos alguno. No sé, profe, la halterofilia ahí en el gimnasio. Muy bien, entonces, sí, está bien. Halterofilia, perfecto. Y mencióname una fase de esa preparación. Acondicionamiento o adaptación. Adaptación que, no sé, tú me vas corrigiendo, quizás podría ser una de las primeras fases, ¿verdad? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ahora dime qué cambios tú quieres producir en esa fase de adaptación específica. Que el músculo tome resistencia y fuerza. Cuando es una Entonces, persona lo que nueva. quieres trabajar es la resistencia a la fuerza en esa Sí, adaptación, ¿sí? sí, señor. Perfecto. Él quiere trabajar la resistencia a la fuerza. ¿Qué ejercicios utilizas para trabajar la resistencia a la fuerza, para lograr la resistencia a la fuerza de ese deportista? Ejercicios multiarticulares. ¿Sí? ¿Qué más? Ejercicios multiarticulares, ejercicios monoarticulares, lo que es parte aeróbica, resistencia anaeróbica. Bueno, dejémoslo como los ejercicios multiarticulares. ¿Listo? ¿Qué métodos de entrenamiento utilizas para esos ejercicios y esa fase? ¿Qué métodos de entrenamiento se utilizan? ¿Sí? Ahí sí no me acuerdo, profe. Métodos lineales, me imagino. No sé, piramidales, descendentes, ascendentes, Ah, ok. superseries. Pues se utilizaría lo que son métodos piramidales para que el músculo se vaya adaptando mucho más Listo. rápido. Ese es método piramidal. Perfecto. ¿Qué secuencia deberíamos nosotros seguir de esos ejercicios en una sesión? ¿Qué secuencia? O sea, el número de ejercicios No, cuando se o habla de secuencia, 2x1, 3x1, 2x2. 2x2 entonces, profe. Listo. ¿Cómo podrías calcular la carga suficiente para esos ejercicios?
carga suficiente para ese ejercicio, Ya digamos. vimos el tipo de cargas. ¿Se acuerdan que hay insuficientes, suficientes, máximas y demás? ¿Cómo lo podrías calcular? Mm, uy, ahí sí no sé, profe. Con un RM, Profe, ¿cierto? Como tú ya tienes los RMs, sacas las escalas de valor y sacas los porcentajes, ¿verdad? Sería un RM indirecto. Si no los tomaste antes, pues podrías tomarlo indirecto o, bueno, buscar otro medio, pero podría ser el RM, ¿cierto? En la frecuencia cardíaca quizás no. No, entonces sería por un Eh, RM, entonces. Perfecto, RM fuerza máxima, ¿listo? O la velocidad en la ejecución de los movimientos, como se maneja ahora según las nuevas tendencias del entrenamiento. Más o menos, ¿me siguen todos? sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Esto y esas respuestas que está dando Cristian y las respuestas que ustedes deben dar con su ejercicio, su planificación, perdón, con el ejercicio de planificación que estamos haciendo, los invito a que hagan ese tipo de preguntas y las respondan. ¿Listo? Porque realmente vamos a darnos cuenta de la apropiación de los conceptos y que debo seguir profundizando. Como se dan cuenta, es muy, muy complejo. Solo responderlo es complejo. Ahora, plántese en el momento de la planificación de esta respuesta. Y es lo que tenemos que hacer diariamente, muchachos. ¿Listo? Simplemente era un pequeño ejercicio de reflexión para que nos demos cuenta qué es lo que debemos tener y cómo se tendría que hacer. Por eso, quizás un aspecto determinante del éxito, sin obviamente descuidar los anteriores, es la distribución de esas cargas. ¿Listo? Es una de las partes más importantes que se debe realizar en la planificación del entrenamiento. Las cargas de cada orientación se deben distribuir de forma racional en el tiempo y en la cantidad de forma adecuada. Los criterios a seguir son fundamentalmente la evolución de aspectos como el volumen, la intensidad, la densidad y la duración. Estos aspectos yo debo tenerlos en cuenta, esa evolución, para poder hacer la distribución de las cargas. Hay una pregunta muy frecuente y es, profe, ¿yo cómo hago para planificar un volumen total? O sea, ¿cómo hago la distribución y cómo sé que este mesociclo tiene que correr tantos kilómetros? Hablando, por ejemplo, de un fondista, ¿cuántos tendría que correr en una semana? ¿Cuántos en la otra? Y demás. Vamos a ver hoy, para terminar la sesión, un ejemplo. Chicos, escuchen lo que les voy a decir y por favor estén atentos. Es un ejemplo. ¿Listo? Es un ejemplo teórico de cómo se puede calcular los kilómetros de un volumen total para un fondista. ¿Qué quiere decir? Desde dónde yo parto para hacer una distribución desde el volumen. Pilas que no estoy hablando de la intensidad todavía, solamente del volumen. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Bueno, pilas con el ejemplo porque ustedes después lo van a tener que hacer y explicármelo con su planificación. Entonces, tengo un fondista que el año anterior hizo 3.000 kilómetros. ¿Listo? El volumen total de lo que hizo, de lo que él recorrió, no estamos diciendo de qué intensidad, cuánto tiempo, no, solo el volumen, hizo 3.000 kilómetros en todo el 2020. Para el 2021, ¿listo? Usualmente, muchachos, esto es un, ¿cómo se dice? Esto es un poquito de la teoría y un poquito de este lado de la experiencia del toque personal. Para un año de adquisición o de mantenimiento, ¿sí? Deportivo, porque también yo cada año puedo establecer una fase, digámosla, o un objetivo, se aumenta dentro de un 15 a un 20% ese volumen total. ¿Listo? Cuando estoy en proceso de adquisición o de mantenimiento. Que es un proceso simplemente transitorio porque este año lo que debemos es hacer una estabilización de esos contenidos que hace trabajaron porque no tiene competencias primarias o clasificaciones ni récords, puede estar entre un 5 y un 10% ese aumento. Bien, para este ejemplo, determinamos que debe aumentar un 20% más, ¿listo? De lo que hizo el año siguiente. ¿Qué hago? Simplemente pues 3 por 2, 6,
¿Listo? 600, ese es mi 20%, le sumo a los 3.000 que hizo el año pasado, serían 3.600 kilómetros los que debería recorrer y los que yo debo como entrenador distribuir y dosificar para el próximo 21. ¿Hasta ahí claros? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, tengo mi plan anual, ahí arriba lo encuentran, de octubre a septiembre, ¿listo? Y lo que yo hago inicialmente, entonces, para tener ese promedio anual por meses y semanas, se hace el siguiente cálculo. Primero se le asigna cada mes de entrenamiento un volumen en porcentaje respecto al 100% que va a alcanzar en el mes de trabajo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, en octubre yo le voy a poner que ese va a ser un 70% de ese 100%, un 85, un 100, un 90, un 85, un 80, 90, 85, 80, 75, 70 y 65 para hacer la disminución paulatina y lograr generar una supercompensación al final. ¿Listo? Ustedes obviamente esos meses los pueden cambiar, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, bueno, lo que tenga su temporada. ¿Bien? Ya asignado una vez ese porcentaje, que como todo lo que hace la planificación desde el entrenador, de una u otra manera es un supuesto, ¿sí? Porque básicamente acá es al libre albedrío del entrenador, teniendo en cuenta el rendimiento de su deportista, el estado de forma, los objetivos que se tengan, la experiencia que tenga el entrenador, el conocimiento que tenga el entrenador de su atleta, etcétera, etcétera. ¿Bien? Una vez asignado ese porcentaje para cada mes, se suma y se divide por el total de kilómetros previstos. Entonces, por favor, hagan la suma de cada mes a ver cuánto les da de ese porcentaje, por favor. ¿Me siguen, chicos? Brian, por favor, dime cuánto te da la suma. Profe, la estoy haciendo. Dale, me dices cuando termines, por favor. 75. Me da 975. Perfecto, entonces lo que hizo Brian fue sumar 70 más 85 más 100 más 90 más 85 más 80 más 90 más 85 más 80 más 75, 70, 65, le dio, no sé si pueden ver mi cursor, le dio 976. ¿Listo? Ese 976 lo van a dividir por los 3.600 kilómetros, que es el volumen total. Esa operación les va a dar 3.69. Ese 3.69 va a ser la media con el cual yo voy a multiplicar para cada porcentaje de cada mes. Para el ejercicio que estamos haciendo, por favor multipliquen 3.69 por el porcentaje de octubre. ¿Cuánto les da? John, ¿cuánto le da ese porcentaje, por favor? Un momento, lo estoy haciendo, profe. 258,3. ¿Pero eso qué es? ¿No es el 363,69 por el porcentaje de octubre? Sí, profe. ¿Lo que te dio qué es? Ah, Peras, manzanas. Número de kilómetros que tiene que hacer. Excelente. Entonces ya Brian identificó, esto es teórico, recuerden que simplemente es para tener una guía, ¿no? Es teórico, que en octubre Joaquín va a realizar, o Brian tiene que dosificar 258,3 kilómetros. Eso lo tiene que hacer en octubre. ¿Listo? Ustedes, la tarea para esta semanita, la tarea para hoy, el fin de semana, lo van a subir a su Moodle, es que van a sacar ese porcentaje de kilómetros por cada uno de los meses que está ya relacionado en la tabla. ¿Alguna pregunta de cómo se obtiene ese porcentaje? Profe, hay para sacar el porcentaje de cada mes, la base seguiría siendo 3,69. La misma, es el porcentaje estándar para cada uno de los meses.
Octubre por 3,69, noviembre por 3,69, diciembre por 3,69. ¿Listo? Ok. Y al final, entonces en una hojita de Word, ustedes van a colocar octubre tanto, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, julio, con la operación de cada uno, y al final van a colocar cuántos kilómetros tendría que hacer en toda la temporada, que es la sumatoria de los meses. ¿Listo? Ok, profe. Ok, profe. Listo, Perfecto. bro. Muy bien. Tenemos en octubre 258,3 kilómetros. ¿Listo? Ahora necesitamos saber cuánto tendría que hacer para cada semana. Esta teoría y esta regla nos dice que básicamente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener para la primera semana, ¿listo? Vamos a hacer esos 258 por 4 dividido 20. Eso me va a dar 52, ¿qué? Kilómetros a la semana. Perfecto. Entonces, van a ser la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. ¿Bien? Profe, ese 4 hace referencia a los días a los días que, digamos, a las sesiones que hay por semana. Inicialmente la teoría lo que nos invita es que la distribución la puedo hacer teniendo en cuenta la frecuencia de entrenamientos, pero es básicamente como una regla, es una regla teórica, como cuando tú sacas, por ejemplo, una frecuencia cardíaca máxima relativa con la forma de Tanaka. Sí, o sea, que Dentro una de fórmula. la edad es básicamente esto, es exactamente lo mismo, es una fórmula matemática que fue generada a través de la experiencia y del tiempo para poder dosificar un volumen total, pero no hace referencia a que la semana 1 va a entrenar 4 veces, a que la semana 6 entrena 6 veces, la semana 3 entrena 7 veces y la semana 4 va a entrenar 3 veces. Ok, Profe, profe. una pregunta. Ese 258 es del porcentaje que sacamos en octubre. Sí, señor, claro. Sí, es del mes. Y bueno, y para trabajar la segunda, tercera y cuarta semana, ¿seguimos con el 4/20 o ahí lo varía? Mira, lo que tienes que poner ahora es 6/20, en la tercera semana 7/20, en la cuarta semana 3/20. ¿Me sigues? Sí, profe, sí. Sería 258 por 6 dividido 20. Igual. Bien, acá por dividido 7 y dividido 3. Me va a dar la cantidad, kilómetros, kilómetros, kilómetros y me colocan el total. ¿Bien? ¿Y ese sería la misma regla para todos los meses? Digamos, 4/20, La 6/20. distribución de los meses anteriores con la variación de los porcentajes que le dieron ustedes acá cada mes. Para octubre sería 258. Muy seguramente para noviembre no va a ser 258, va a ser un poco más, ¿cierto? Sí, profe, pero lo que yo pregunto es lo que es 4/20, o sea, las sesiones, digámoslo así. Sí, esto se va a mantener. Ah, ok, profe. No sé si quedó clara lo que tenemos que hacer. La tarea es subir, identificar el volumen total de cada mes con esta operación que ya hicieron. ¿Listo? De cada mes, y luego sacar la distribución para cada semana. Esa es la tareita. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Perfecto. Igual la intención para todos